¿Para qué sirve saber tantas leyes civiles? La responsabilidad, los daños, las lesiones personales, penales, relaciones laborales, transacciones financieras, todo eso tan extenso que la Torá nos cuenta en la sección Mishpatim, tiene otra dimensión, la aplicación personal de todas estas ideas. Vemos en el Talmud, Tratado de Baba Kama, 4 prototipos de daños basado en Éxodo 21 y 22, la Parashá Mishpatim, que hay 4 prototipos de daños: el toro, el pozo, el destructor y el fuego. En un nivel básico y superficial, estos son los prototipos y categorías principales de los agravios, actos, ya sean intencionales o negligentes, que lastiman, lesionan, matan a otra persona. Pero el alma de estas categorías va a redefinir que estos 4 tipos de daños son 4 tipos de abuso psicológico, emocional y espiritual que cada uno de nosotros tiene con sus muchos derivados. Vamos a analizar los 4 tipos que mencionan en la Parashá Mishpatim como 4 tipos de abuso psicológico, emocional y espiritual. 1, la agresión activa e indiscriminada. Eso es lo que representa el buey o el toro. 2, la negligencia, la agresión pasiva, el pozo. 3, la indulgencia excesiva, la persona destructora. 4, la ira y otras fuerzas destructivas que están en la personalidad, que son el fuego. Vamos a ir a analizar en detalle, una a una. El toro está representado por la agresión activa e indiscriminada. ¿A qué me refiero? Un comportamiento egoísta en la que una persona sirve a sus propias necesidades, a sus propios intereses, pisoteando como un toro todo lo que encuentra en su camino, insensible al hecho de que puede estar lastimando a otros en el proceso. Como una bestia por naturaleza, se mueve sirviéndose solo a sí mismo, sin tener en cuenta los límites, las necesidades de los demás. Y las elecciones son impulsadas principalmente por sus propias necesidades emocionales, incluida la tendencia a seguir ciega e indiscriminadamente sus propias artimañas y deseos. 2, la negligencia. Es una agresión pasiva representada por el pozo. Cuando uno abre un pozo en la vía pública y otra persona es dañada, a diferencia de la agresión activa, el abuso también puede presentarse en forma de pasividad. Un padre que permanece en silencio mientras el otro padre lastima a su hijo es cómplice del crimen. El abuso no siempre significa que el abusador cometió un acto, también puede manifestarse en la falta de acción, como el daño pasivo causado por la negligencia de dejar un pozo descubierto, permitiendo que un transeúnte inocente pase por allí y se caiga. Entonces, la no actividad también te hace responsable. Indulgencia excesiva, como tercer daño, está la persona que ya tiene un placer personal para dañar a otros, siente gratificación de abusar. Ahora, las otras 3 formas de abuso, el egoísmo, la pasividad del pozo y la que vamos a ver del fuego, la ira, no están motivadas por la gratificación personal del abusador. Esta sí. Es la persona que debido a placer de su abuso de poder, de su maltrato, etc. Después está la ira y otras fuerzas destructivas que son comparadas al fuego, porque la ira, la vergüenza, en la psiquis puede llevar a una persona a lastimar a otras personas. Y los 4 métodos causan daños, pero cada uno tiene sus propias características particulares. Por eso es que hay que enumerar a cada uno de ellos. La primera y tercera categoría, que sería el toro y la persona destructora, son fuerzas animadas, fuerzas que se mueven, mientras que la cuarta, el fuego, es inanimada. El segundo, el pozo, está estancado, a diferencia de los otros 3 que son móviles. La pregunta que nos vamos a hacer es, en estas 4 categorías analizadas desde la perspectiva de la persona, ¿es realmente así? ¿Es la persona la que daña a los demás o son sus facultades, sus características? La persona que es en sí abusiva, que es la fuente de toda la destrucción, merece su propia clasificación aparte.
Acá estamos hablando de 4 categorías que están dentro de las facultades de la persona. Por ejemplo, la que está impulsada por la autogratificación, como sería la tercera, que es la peor aparentemente forma de abuso, según una perspectiva, tiene que ver con el placer del corazón, un placer que consume a toda la persona. Sobre los placeres es muy difícil trabajar con la persona porque es lo que siente, es lo que realmente deriva provecho. Cada uno tiene sus gustos para las cosas, aunque sea dañar como gusto primario. Mientras que otra opinión dice que es el placer de cómo mastica la cosa. Es decir, si vos evitás, por ejemplo, que un animal coma los campos ajenos, poniéndole un bozal, entonces se está impidiendo que el animal dañe. En la persona sería obstruirle el habla, impedirle la transmisión divina. En términos psicológicos se relaciona con las delicias del paladar. Y nos podemos enfocar en cómo darle esas delicias para que derive los mismos placeres, pero de una forma positiva. Porque ya no estamos viendo al criminal que no tiene arreglo, sino a que él está queriendo derivar placer. Estamos entendiendo su psicología. Es un criminal que quiere derivar placer de las víctimas a las que él agrede. Entonces hay que lograr que él sienta ese placer, pero para que ya no tenga que ir a buscarlo en hacer esto. Es algo muy polémico, pero lo que sí está claro es que hay 4 formas fundamentales de abuso y sus consecuencias. Cuando un buey causa daños con su diente, su pata, ¿no? En el dominio público, su dueño no se hace responsable, porque lo que se espera de un toro, por el cual el dueño no lo está prestando atención y lo está supervisando, porque lo más normal de un toro es que esté comiendo y camine. Por lo que la gente debe tener cuidado de no dejar sus cosas en un dominio público. Si el toro tiene derecho a estar en un dominio público, son las personas las que tienen que cuidarse a sí mismas para que ese toro no los dañe. Porque el toro está siguiendo su naturaleza. Ahora, si el toro está en una instalación privada de alguien que él no es el dueño, y ahí es donde causa los estragos, sí su propietario es responsable. Luego está cuando el toro cornea, porque ahí, ya sea en un dominio público o no, el dueño es responsable de cierto valor, la mitad del valor del daño causado. ¿Por qué? Porque uno no espera que un toro esté corriendo, corneando a la gente. El propietario no puede ser considerado totalmente responsable tampoco porque, bueno, digamos, no esperaba que el toro se vuelva corneador. Esto es muy distinto cuando el toro ya se sabía que corneó varias veces y el dueño sí, sigue dejándolo solo, sin supervisión. Pero cuando un toro por primera vez produce un daño de esta manera, bueno, tiene una responsabilidad y no podés esperar que las personas cuiden sus pertenencias frente a un toro porque no esperan que cornee, lo que esperan es que coma o camine. Ahora, psicológicamente esta ley es muy profunda porque hay ciertas normas que son aceptables en el ámbito público, pero son destructivas en el ámbito privado. El entorno, por ejemplo, del mercado, en donde cuando hay un mercado, un lugar de comercio, ahí lo que es natural es la competencia, la negociación, liquidación de precios, descuento. ¿Sí? Hay un montón de reglas aceptables en un clima de interés propio y desconfianza. El mundo de los negocios espera y requiere que a veces uno se vuelva duro mientras pastamos, mientras vamos a buscar nuestro pasto, nuestro alimento, nuestro sustento, y también establecer nuestro territorio. Es muy normal encontrar las actitudes tóxicas, negativas en un ambiente comercial porque son aceptables. En el mundo material necesitamos usar nuestras herramientas animalísticas, digamos, para proteger nuestros intereses, para que no abusen de nuestra nobleza, para que no nos quiten lo que, sí, al final uno termina rebajando el precio y termina no logrando sostener su negocio por querer ser bueno. Cuando ahí la regla es tratar, ¿sí?, que sea parejo
la negociación sea que sea un ganar-ganar por lo menos, pero si no, es pensar en uno, en lo que uno necesita y esperar que los demás sí acepten esas reglas también. Todo el mundo sigue estas reglas universales, pero obviamente estamos hablando de las morales y justas, no del engaño en cuanto a lo que es realmente robar, mentir. Hay que fijarse exactamente cómo establecer un negocio, pero que se comporte de una manera en que no perjudica a nadie en forma legal. ¿Sí? Tiene que ser totalmente legal. A pesar de que hay gente que puede resultar herida. Es decir, en un proceso de práctica comercial aceptable, puede ser que una persona se llevó un producto y al final después lo encontró en otro lugar con diferentes precios y se siente herida, se siente como que, bueno, gastó una plata de más o siente que el vendedor fue más rápido que la inteligencia del computador. Es herida, pero es legal, es legal. Por eso uno se tiene que preparar para estar a la altura de ese mundo. Ahora, esto es aceptable en un dominio público, pero en un ámbito privado, esta actitud agresiva, dañina y destructiva, nuestros hogares, por ejemplo, no deben ser contaminados por la mecánica del lugar de trabajo. Obvio que también en un dominio público hay límites a la agresión. Pastorear, es decir, alimentarse de ganancias legítimas y pisar los terrenos es aceptable, pero usar los cuernos ya no. Usar los cuernos para cornear y lastimar a otros no es aceptable en esos ámbitos tampoco. Incluso en los estándares aceptables de pastoreo, de buscar el sustento, se tiene que hacer con profunda discreción. Si se causa un daño o perjuicio a alguien, la ley establece que una vez se está libre de responsabilidad en cuanto al corneo. Si uno logró hacer que no se tropiece otra persona intencionalmente, en un ámbito que se solía aceptar, una vez te la dejamos pasar, pero si seguís persistiendo en el corneo, ya el perpetrador es clasificado como un agresivo por naturaleza y es responsable de todos los daños que hace, como el toro. Si ya corneó varias veces, sea el dueño es responsable de todo, no solo de una parte. Se puede y se debe decir mucho más sobre este tema porque se puede desarrollar en amplitud. Obviamente, para eso está el estudio de Torá. Es usar las neuronas de cada uno para agarrar una ley, aunque parezca civil, parece superficialmente basado en cosas morales, incluso con ejemplos arcaicos, porque cuántas de nosotros tenemos un toro como para que nos sintamos identificados con esto, pero también podemos aplicarlo a hacer un carro o aplicarlo a las relaciones comerciales. Hay que pensar ¿sí? Con la cabeza de uno, exprimirla para poder detectar las enseñanzas que hay allí. Por eso hay mucho más para hablar. Pero estas ideas que ¿sí? Están iluminadas por la Kabbalah, por el Zohar, por el Arizal, por el Hasidut, los rebes hasídicos, sirven como trampolín para que cada uno estudie exhaustivamente las diferentes formas de abuso, ya sea de estos prototipos de daños y todos los posibles derivados que uno pueda encontrar. Esto nos va a ayudar a desarrollar mejores intervenciones para sanar nuestro mundo enfermo y dañino. El objetivo es justamente entender los fundamentos del abuso, que sirvan como medicina preventiva y no permitir que estas fuerzas tóxicas se filtren en nuestras vidas. Incluso si trágicamente lo llegan a hacer, lamentablemente, tomar las medidas adecuadas para remediar la situación. Que seamos bendecidos cada uno de los que están en esta clase muy pronto, que todos puedan llegar al día en que estos problemas ya no atormenten más a la raza humana y poder aplicar su relevancia, el significado de estos temas, a la búsqueda interminable del desarrollo espiritual en el infinito y más allá.